Y en primer término, una teoría es un sistema de saberes, un sistema de saberes. Este es el primer aspecto, el primer punto que se debe de considerar con relación a lo que es una teoría, es un sistema de saberes. Esto significa que la teoría, antes que cualquier otra cosa, la teoría es un cúmulo de saberes, un cúmulo de conocimientos, de datos, de información. Eso es la teoría. Por principio de cuentas, la teoría es eso, ¿no? Son conocimientos, saberes, datos, información y no solamente se trata de ese cúmulo de datos, sino que además está sistematizado. Por eso se habla de un sistema de saberes. Es un cúmulo de saberes que está sistematizado. Esto significa que está ordenado, que tiene un orden, que tiene un sistema, que tiene una jerarquización entre cada uno de las estructuras o de los componentes que tienen estos saberes y estos conocimientos. Y también esto significa que podemos nosotros consultar este conocimiento. Podemos acudir a este conocimiento y podemos leer este conocimiento, consultarlo, revisarlo, podemos conocerlo, también podemos difundirlo. No solamente se trata de un sistema que está ahí estático o guardado, sino que también podemos difundirlo, darlo a conocer a todas las personas, a la comunidad científica, por ejemplo. Y es, en términos generales, lo principal de una teoría es que es un sistema de saberes y que podemos consultarlo, ¿no? Información, datos, esto es lo primero que debemos nosotros de tener en cuenta con relación a una teoría. Lo siguiente que es importante y que distingue a una teoría de cualquier otro saber o de cualquier otro conocimiento es que contiene hipótesis comprobadas o falseadas. Contiene hipótesis, ya sea comprobadas o falseadas. Ajá. Y aquí, bueno, tenemos que remitirnos de manera muy rápida, muy general, a lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa a un problema o a un planteamiento de un problema. Eso es una hipótesis. Una hipótesis tiene un carácter tentativo. Tentativo, ajá. Significa que esto de tentativo significa que puede o no puede ser la respuesta o la solución al problema que está planteado. Puede o no puede ser. Por eso las hipótesis siempre se plantean o siempre se establecen al inicio de una investigación, porque las hipótesis tienen un carácter tentativo. Ya cuando terminamos una investigación y ya cuando nosotros comprobamos que la respuesta o la solución al problema es la adecuada, deja de ser hipótesis porque deja de tener un carácter tentativo y entonces adquiere un carácter firme, adquiere un carácter firme y entonces se vuelve una ley o una regla, ¿no? O una teoría en términos generales, pero antes de terminar o antes de finalizar la investigación, antes de finalizarla se tienen que plantear hipótesis, se tienen que establecer hipótesis para que se pueda realizar la investigación. Y repito, estas hipótesis tienen un carácter tentativo porque pueden o no pueden ser la respuesta adecuada. Ahora, ¿cuál es la característica distintiva de las hipótesis que se contienen en la teoría? Que estas hipótesis ya están comprobadas o están falseadas. Ajá. Una teoría contiene hipótesis, pero ya las contiene comprobadas, una o dos las contiene falseadas. ¿Qué significa esto? Significa que después de haber llevado a cabo la investigación, a lo mejor el investigador llegó a la conclusión de que la hipótesis que estableció al inicio de la investigación era la correcta. Luego entonces se trata de una hipótesis comprobada. Es una hipótesis comprobada.
Pero por otro lado puede suceder que el investigador, después de haber llevado a cabo su investigación, se percate de que la hipótesis que estableció al inicio de su investigación no fue la adecuada o no fue la correcta para solucionar el problema que está investigando, desde luego. Y en ese sentido, en ese caso, entonces, estamos hablando de una hipótesis falseada. Falseada. O sea, es una hipótesis que no nos sirve para solucionar el problema que se estableció en un principio. Independientemente de que la hipótesis sirva o no sirva para solucionar el problema, esto es, independientemente de que la hipótesis esté comprobada o esté falseada, de todas maneras las hipótesis se contienen en una teoría, de todas maneras. Y esto es una característica precisamente de la teoría, que contiene hipótesis, ya sea comprobadas o falseadas. Ajá. Otro aspecto que parece ser obvio, pero que sí es importante mencionar, es que este sistema de saberes que comentamos hace un rato son relativos a un campo del conocimiento, están relacionados con un campo del conocimiento, con un campo del conocimiento específico, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la física, la biología, la química, o por ejemplo, la filosofía, o, por ejemplo, la comunicología, ¿no? O por ejemplo, la politología, o por ejemplo, el derecho, ¿no? Es decir, este sistema de saberes es relativo o es relacionado a un campo del conocimiento específicamente, ¿no? No solamente se trata de un sistema de saberes sin ninguna relación con algún campo del conocimiento, sino que necesariamente tienen que estar relacionados con un campo del conocimiento. Otro aspecto que también es importante es el aspecto o el carácter explicativo. ¿Qué significa esto? Que la teoría explica fenómenos o hechos. Explica fenómenos o hechos. Esto es muy importante porque nosotros acudimos a una teoría con la finalidad de obtener una explicación acerca de fenómenos o hechos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de las ciencias naturales, por ejemplo, y nosotros estamos ante un fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, un eclipse, nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué ocurren los eclipses, no? ¿Por qué suceden? ¿Qué es lo que los causa, no? Y cómo funcionan, qué es lo que los causa y cómo ocurren, cómo es que funcionan, cómo es que oscurecen, ¿no? Entonces, para nosotros saber y respondernos estas preguntas, nosotros tendríamos que acudir a una teoría que explique los eclipses. Y entonces esa teoría nos va a dar una explicación acerca del por qué ocurren esos fenómenos naturales, ¿no? Y también aplica desde luego no solamente a fenómenos, sino también a hechos. Esto mismo aplica para las ciencias sociales. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Nada más ahorita estamos contextualizando lo que es la teoría. Entonces, la teoría también explica fenómenos o hechos. Esta es otra característica de suma importancia de la teoría. Es explicativa. Es explicativa. No solamente se trata de un sistema de saberes ahí nada más acumulados o tal vez sistematizados, sino que además nos da explicaciones, nos explica los fenómenos o los hechos. Y por consecuencia, ya con eso, con esas características que ya tiene la teoría, consecuentemente la teoría establece reglas o leyes que están derivadas de las hipótesis comprobadas. Ajá. Ojo con esto, si las hipótesis no están comprobadas, es decir, si están falseadas, luego entonces no vamos a poder nosotros derivar de ahí o establecer de ahí reglas o leyes que nos sirvan
para poder nosotros conocer el fenómeno, ¿no? O explicar el fenómeno, sino que tiene que partir, tiene que ser, estas reglas o estas leyes son a partir de hipótesis comprobadas. Lo que significa que la teoría entonces, las teorías que nos importan o que nos deben de importar para el avance científico son precisamente aquellas teorías que trabajaron con hipótesis que eventualmente al final de la investigación fueron comprobadas. Esas son las teorías que a nosotros nos importan, las que eventualmente fueron, fueron basadas en hipótesis que al final de la investigación fueron debidamente comprobadas. Por eso, esta otra característica de la teoría que dice que establece reglas o leyes derivadas de las hipótesis comprobadas. Pero también la teoría también establece modelos científicos. Esto es muy importante porque en esa búsqueda de la explicación de los fenómenos que estamos observando y que queremos solucionar, en esa búsqueda nosotros requerimos de percibir o de ver un modelo que nos ayude a comprender el fenómeno. Y estos son modelos científicos, ¿no? Y en algún sentido, en algún momento, estos modelos pueden llegar a ser incluso modelos paradigmáticos, modelos a partir de los cuales las demás investigaciones pueden partir para llevar a cabo su investigación. Por eso también este es otro aspecto muy importante de la teoría, que además establece modelos científicos, pero también interpreta las observaciones que realizó el investigador sobre los hechos o los fenómenos. Hace la interpretación sobre esos hechos o fenómenos. Es decir, no solamente se describen esas observaciones por parte del investigador, sino que además ya en la teoría el investigador da la interpretación de las observaciones realizadas sobre hechos o fenómenos. ¿Por qué? Porque una cosa es describir el hecho o el fenómeno, describirlo solamente, o sea, decir en qué consiste, qué es, qué hace, qué hace, en qué consiste. Una cosa es eso, que es una mera descripción, que también lo hace desde luego la ciencia. La ciencia debe de partir de una descripción, ¿no? Para luego poder llevar a cabo una explicación, por supuesto. Pero la teoría también nos da la interpretación de esas observaciones, de esa descripción de las observaciones que se realizó sobre los hechos o los fenómenos. La teoría nos da esa interpretación. Y esto es importante porque nosotros requerimos de saber qué es lo que significa, cuál es el significado, cuál es el impacto, el significado, el contenido de esos hechos o fenómenos, y esto lo podemos obtener a través de la interpretación de esos hechos o fenómenos. Por eso es importante, ya que la teoría también interpreta o lleva a cabo interpretación. Desde luego la teoría nos presenta una interpretación de los hechos o fenómenos a partir de la interpretación que realizó el investigador, que fue el autor o el diseñador de esa teoría, por supuesto, ¿no? Y así tenemos teorías. Seguramente ustedes estarán en este momento recordando algunas teorías, por ejemplo, del derecho, ¿no? En derecho tenemos muchas teorías. ¿Qué es lo que hacen esas teorías? Básicamente, número uno, nos describen los hechos, ¿no? Los hechos o los fenómenos jurídicos. Y número dos, nos dan una interpretación acerca del por qué esos hechos ocurrieron de esa manera. Esa es precisamente la importancia que también tiene la teoría, ¿no?
Y finalmente también establece axiomas, principios o postulados, la teoría. Establece principios, axiomas, que son básicamente reglas que nos pueden servir para poder nosotros determinar el fenómeno que estamos observando. Lo podemos determinar y lo podemos comprender con mayor precisión, con una mayor cabalidad, y esto nos va a permitir también poder resolver el problema que queremos resolver a partir de la teoría.